Hola, bueno, la clase de hoy va a continuar con una serie de clases que estamos trabajando sobre el concepto del espacio arquitectónico. Hoy vamos a revisar un texto que es de mediados de la década del 70. Se llama La paradoja arquitectónica y es del arquitecto suizo-francés Bernard Jumy. El texto está muy anclado en los debates de sus contemporáneos sobre la autonomía de la arquitectura y sobre la arquitectura como lenguaje. Pero Yumi primero retoma en este ensayo el tema de la conceptualización del espacio que venimos estudiando, ¿no?, en las clases anteriores y de cómo el concepto se instala en la teoría de la arquitectura. Entonces, para eso, primero vamos a hacer un repaso del texto de Argan que vimos hace unas clases atrás, eh, porque Argan había presentado un par dialéctico, ¿no?, que proponía entender cómo había sido conceptualizado el espacio en la historia de la arquitectura y nos puede servir de referencia, ¿no?, a pesar de que no son las mismas categorías que usa Yumi, pero hay como algún tipo de paralelismo que nos puede funcionar bien para la clase de hoy. Recordemos, ¿no?, que Argan había presentado la idea de que existió una arquitectura de la composición o de la representación del espacio hasta el Renacimiento y luego surgió como una nueva modalidad que él llama arquitectura de la determinación del espacio o de la determinación formal. Argan dice que existió entonces un punto de inflexión, ¿no?, en la evolución de la concepción espacial en la historia de la arquitectura. Eh, La arquitectura de la representación tiene ese nombre porque, según Argan, lo que hacía era representar una realidad dada desde fuera, ¿no?, a través de formas preestablecidas que tenían una relación con la naturaleza, porque el arte clásico intentaba de algún modo manifestar las leyes fundamentales de la naturaleza, imitando sus formas esenciales, a través de una serie de elementos y figuras que luego eran transformados. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, estos elementos podían ser columnas, arcos, cúpulas. Entonces, había un proceso de traducción mediante el cual la arquitectura respetaba las proporciones de la naturaleza y las convertía en relaciones de medida o en geometrías puras. Este sistema en la arquitectura estaba regido por un principio de autoridad que se derivaba principalmente del estudio de los monumentos antiguos de Grecia y de Roma, que habían sido difundidos en los tratados que los interpretaban. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda de una lámina del Tratado de Viñola, donde están representados los órdenes clásicos de los templos antiguos. En el centro podemos ver una lámina muy posterior de Le Corbusier de los años 20, donde él está estudiando los trazados reguladores que estarían ordenando las proporciones de la fachada del Camino de Roma. Em, y a la derecha podemos ver un dibujo de Leonardo, por el libro de la Divina Proporción de Luca Pacioli, donde se estudiaban las geometrías puras, ¿no?, las geometrías que contenían los números armónicos que estaban en la naturaleza y que se interpretaban a través de la ciencia y el arte, que para los antiguos eran la matemática y la música, por ejemplo, y de ahí llegaban a la arquitectura después, ¿no? Había una serie de relaciones entre números que garantizaban la belleza porque venían estaban en la naturaleza. Entonces, esta cosmovisión del Renacimiento, la de la representación, eh, combinaba, ¿no?, de diferentes maneras un repertorio de formas dadas a priori, reguladas según leyes objetivas y según un sistema de valores, como habíamos dicho antes, y por lo tanto, entonces ponía al arquitecto en una posición contemplativa. Esta cosmovisión entonces se puede como sintetizar, según Argan, en estos
5 conceptos que vemos en la columna de la izquierda serían la idea de la composición, la idea de sistema, la contemplación, la autoridad y la invención. Porque él va a creer que existe la invención, pero es a partir de formas dadas, ¿sí? A partir de la transformación o la variación de formas dadas, y no de una creación completamente nueva. En cambio, el arquitecto de la determinación formal no acepta una concepción objetiva del mundo, sino que propone una propia, donde es importante el individuo. Esta concepción, aunque va a decir Argan que se inicia en el Renacimiento, recién se puede apreciar en el Barroco y especialmente en algunos arquitectos que él va a mencionar y proponer de ejemplo y no en todos. Y nos va a decir, ¿no? Entonces, que es una posición activa, donde el hombre, el arquitecto, hace el espacio, es una posición de método, porque crea su propio método para producir formas, transforma los valores dados, porque depende de la experiencia del individuo y de la sociedad en la que vive, y hay una crítica a las concepciones sistemáticas del espacio. Por eso se pasa a una concepción metodológica propia de la cultura moderna. Entonces, los conceptos que sintetizan esta posición, a diferencia de los anteriores y puestos así en oposición, son la forma en lugar de la composición, el método en lugar del sistema, la acción en lugar de la contemplación, la experiencia en lugar de la autoridad y la crítica. Uno de los ejemplos que nos va a proponer Argan sobre la arquitectura de la representación, la del Renacimiento, va a ser la obra de Bramante. En particular, cita este ejemplo, que es el templete de San Pedro en Montorio, donde, según dice Argan, Bramante se está basando como en dos elementos, ¿no? En dos preexistencias. Por un lado, dice, toma la descripción de un tipo arquitectónico, del templo clásico circular períptero que David Rubio en su tratado, y que lo podemos ver acá en el dibujo que hace Amati en la lámina que vemos a la izquierda. Pero por otro lado, también dice Bramante tenía como referencia a un caso concreto, o sea, un ejemplo puntual, el templo de Vesta Antívoli, que podía funcionar como modelo. Y en este caso lo tenemos en el plano que vemos en el centro de la diapositiva. En ambos casos, dice el proceso de Bramante, es el de la composición con elementos dados, ¿no? Bajo un principio de regulación por un módulo, o sea, un patrón de medida, y una ley fija que ordena las columnas de manera regular en torno a un centro y en forma cilíndrica. Esta, esta idea formal, podríamos decir, del cilindro como figura, eh, dice Ergan que constituye una visión racional del espacio que es típica de la concepción perspectívica del espacio del Renacimiento, donde el cilindro funciona como un complemento lleno de un espacio vacío e infinito, ¿no? Este es un tema que va a decir Argan, aparece recurrentemente en la pintura renacentista y lo podemos ver en esta pintura de Perugini que está en la Capilla Sixtina, pero también en muchas otras, ¿no? El otro ejemplo arquitectónico, la Basílica de San Pedro en Roma. El primer proyecto también es de Bramante y es el que vemos a la izquierda, tanto en maqueta como en planta. Y es importante este ejemplo en el relato de Argan porque tiene sucesivos proyectos que fueron, digamos, elaborados por distintos arquitectos. Argan ve una transformación gradual entre el proyecto original de Bramante y uno posterior de Miguel Ángel, que es el que finalmente se construyó. Bramante reunía dos tipos arquitectónicos, dos estructuras espaciales religiosas definidas, la iglesia de planta central y la basílica longitudinal. El- la iglesia de planta central representaba la idea de la autoridad divina de la iglesia, y en cambio la basílica o el espacio longitudinal representa la congregación de los fieles.
Ambos, acá combinados y cubiertos, digamos, en su cruce por una cúpula, daban forma como a este proyecto. La cúpula también eh, era una figura utilizada en los tipos religiosos para simbolizar el cielo, el universo. Por lo tanto, se trata de un procedimiento compositivo, porque si bien hay una transformación, se da a partir de la conjunción de dos tipos preexistentes. En cambio, luego, Miguel Ángel transforma esa misma composición en un gran espacio conformado por masas articuladas. Esto es lo que nos va a decir Argand. Además va a decir que rompe con la simetría biaxial total, ¿no? Igual en las dos direcciones perpendiculares, porque le agrega un pórtico adelante que direcciona el espacio sobre uno de los ejes. Y cambia la idea de la distribución espacial por geometrías, podemos decir por fragmentos espaciales que cada uno de ellos tenía un contorno definido por geometrías claras, por ahora una modelación del espacio a través de la plasticidad de los muros. Empieza a desdibujarse como esa claridad en la individualidad de cada figura geométrica y se empieza a leer un poco más una continuidad en todo el perímetro del espacio interior. También Argand nos va a presentar esta comparación didáctica entre la arquitectura de la representación y la arquitectura de la determinación formal a través de esta comparación entre dos iglesias barrocas, una de Bernini y otra de Borromini. Si bien Bernini y Borromini eran contemporáneos, según Argand, en Bernini aún se ven las huellas de un sistema clásico, compositivo. En cambio, en Borromini ya, según Argand, empiezan a verse otros recursos, como vimos antes en el caso de Miguel Ángel. Argand dice que acá Borromini, que podemos ver la planta de San Carlino, le Quattro Fontane a la derecha, comienza la estructura espacial de esta iglesia a partir de un rectángulo, pero luego curva los contornos. Después le agrega las capillas y transforma el conjunto evitando estratos planimétricos. Borromini crea el espacio como un artesano y por lo tanto la técnica se utiliza a favor de un proceso del mismo hacer. Distinta es la manera de trabajar de Bernini, que tiende a buscar que la forma sea algo concreto y concluido, algo que está dado a priori de su construcción, separado de la praxis. Podemos ver el óvalo como figura consolidada por los muros, en el caso de Bernini, a la izquierda, pero en cambio en Borromini ese óvalo existe de algún modo, pero lo podemos ver solamente en el cielo raso, como un contorno que se va desdibujando. O sea, el rol de la geometría como una figura definidora del espacio se va perdiendo. El rol de la simetría también se va perdiendo de a poco. Y además nos va a decir Argand, y esto va a aparecer en algún ejemplo posterior al capítulo 1, que a medida que nos vamos acercando hacia el siglo XX, se incrementa cada vez más la participación activa del individuo en el espacio interior. Y esto también tiene que ver con el del usuario, quien experimenta el espacio. Un ejemplo donde empieza a ver esto Argand es en el Palacio Real de Caserta de Vanvitelli, de mediados del 700, donde existe un espacio interior central en el que la escalera se abre y se desarrolla en fuga hacia distintas direcciones. Acá la concepción espacial permite que el observador no sea solo un contemplador, sino que esté en el centro del espacio y sea activo. El espacio no es algo para apreciar desde fuera, sino que envuelve y comprende a quien está dentro de él. Por lo tanto,
Acá hay una idea de que la estructura espacial definida por un tipo arquitectónico se disuelve, ¿no? Se va alcanzando plenamente esto con la filosofía moderna, nos va a decir Argan, particularmente con Heidegger, porque en sus reflexiones el espacio ya no se ocupa del problema de la estructura del universo, sino de la condición de la existencia y del ser y del yo como realidad del estar aquí y ahora. Bueno, ahora sí, luego de hacer este repaso por Argan, vamos a introducirnos con el texto de la clase de hoy, que es el de Bernard Tschumi, y que presenta también dos categorías antagónicas, con algunos elementos en común con Argan, aunque no se trata de las mismas categorías, ya vamos a ver. Tschumi reconoce que el vínculo entre la arquitectura y la definición del espacio arquitectónico viene de la filosofía y la estética alemana, como ya vimos, ¿no? La primera clase, especialmente. La idea del espacio, su conceptualización, recién se incorpora en la teoría de la arquitectura en las últimas décadas del siglo XIX y eh, el término había sido utilizado por primera vez en la filosofía del arte de Hegel, aparentemente en 1820, aunque en la arquitectura, en teorías de arquitectura concretamente, son más tardías, ¿no? Las fechas. Tumi también presenta entonces dos modos antagónicos de comprender el espacio, pero no propone una ruptura sobre una línea de tiempo. Las va a considerar simultáneamente en toda la historia de la arquitectura. El problema que observa es que por un lado existe una concepción abstracta y mental del espacio, y por el otro una experiencia del espacio. En el fondo, Rumi lo que intenta hacer con este texto es reflexionar acerca de que existe una tensión irresoluble entre dos condiciones fundamentales de la arquitectura, su autonomía disciplinar y su implicación inevitable en la sociedad. Pero va a empezar, digamos, antes de llegar como a esas experiencias de debate, digamos, más contemporáneas, va a empezar con de dónde viene el concepto en la teoría de la arquitectura, la posibilidad de conceptualizar el espacio en la teoría de la arquitectura. También nos va a recordar Rumi lo influyente que fue el historiador Siegfried Giedion en la década del 30 y del 40, especialmente cuando se publica su libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, donde Giedion había relacionado la experiencia del cubismo con la teoría de la relatividad, pero también había, de manera como un poco más didáctica, comparado obras pictóricas con obras arquitectónicas, especialmente el recurso técnico de la superposición de los planos con transparencias en el cubismo o con apariencia de transparencias y la transparencia más como concreta y material que tenían los edificios de los años 20 como el de la Bauhaus de Gropius. Pero también el mismo Gideon en otras páginas del libro hace esta comparación que vemos acá, que es entre la pintura y la arquitectura de un mismo artista, arquitecto, que fue Le Corbusier. Y particularmente compara este cuadro con esas viviendas en. Por otra parte, también Yumi nos va a comentar que la historia de la arquitectura a partir de ahí, de estos años, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, se convirtió para toda una generación de críticos en la historia de las concepciones espaciales. Y de esa manera, entonces, Grecia se interpretó como la interacción entre volúmenes y Roma como una arquitectura de interiores ahuecados. Yumi se va a detener en Hegel en un momento del texto porque le interesa cuál fue su definición de arquitectura. Y acá quiere como pensar qué pasa con la arquitectura y su autonomía, ¿no? Para Hegel, la arquitectura era todo lo que en un edificio no tiene que ver con la utilidad.
¿no? La arquitectura era una especie de suplemento artístico que se le agregaba a un edificio. Pero ¿puede la arquitectura existir? Se pregunta, ¿no? Yumi, sin un significado o una justificación que sea externa a ella misma. Y entonces acá va a decir que, bueno, sí, que muchos arquitectos creyeron que sí, ¿no? Y pusieron el interés de todo su trabajo en los conceptos y en las ideas. Entonces, bueno, a partir de acá va a desarrollar la idea de la pirámide en primer lugar y después la idea del laberinto en segundo lugar. Nos va a decir que la pirámide refiere como a ese campo conceptual y abstracto, ¿no? Al hecho de que el espacio es una construcción mental y representacional. Y nos va a decir que esa es la naturaleza del espacio, ¿no? Acá cuando habla de naturaleza del espacio se refiere a, como a esa condición que tiene abstracta. Va a poner como en confrontación estas dos ideas, ¿no? Estas dos definiciones de arquitectura. La más antigua, que es la de Vitruvio, dice que la arquitectura es el arte de construir, pero Boulez, después en el siglo XVIII, dijo que para construir, para hacer, hay que concebir primero, ¿no? Entonces, eh, sobre esta tradición, digamos, hubo también como muchos arquitectos haciendo su trabajo y va a mencionar algunos casos, ¿no? Como los constructivistas rusos, que no ponían el valor último de sus proyectos en la construcción, sino solamente en las ideas que esos proyectos representaban, o los estructuralistas de los años 60, en Francia, en Italia, en Holanda, que experimentaron, ¿no? Con la arquitectura entendida como un lenguaje. Ahora vamos a ver otros ejemplos que fueron más a fondo con esto, ¿no? Porque nos va a decir que acá hay implícitas dos teorías que se desarrollaron en los años 60 y 70, ¿no? Una considera que la arquitectura es la representación de algo más, que refiere a significados que están fuera de ella misma y que vienen del campo de lo social, ¿no? Acá se consolida la importancia en los objetivos conceptuales de la arquitectura y nos pone de ejemplo Yumi a los grupos italianos Akisum, Superstudio y UFO. Pero también en Italia surgió un poco después otra tendencia que consideró que la arquitectura puede ser la manipulación de una gramática y de una sintaxis, de signos propios de la disciplina, ¿no? Que se derivan de un historicismo que va seleccionando determinados vocabularios que considera apropiados y con valor. En ambas corrientes, la arquitectura es una cosa mental y las formas concebidas por el arquitecto aseguran el dominio de la idea sobre la materia. El arquitecto en esta posición es el que concibe la pirámide. Por otra parte, entonces, está esta otra noción que Yumi va a denominar el laberinto y que consiste en el espacio real, el que afecta a los sentidos. Va a mencionar algunos casos de experiencia personal, ¿no? Como este que vemos de la Catedral de Ely. Dice que no se podría concebir la diferencia entre la nave y el ábside si uno no está ahí experimentando cómo se siente ese espacio, se aprecia en todas sus cualidades. Y dice que el discurso teórico sobre el espacio no es espacio y que las diferentes percepciones que tenemos a través de la experiencia no se logran con un mecanismo de la razón pura. Nos trae también otros ejemplos, ¿no? Algunos los habíamos visto en la primera clase, en este caso la coreografía de Schlemmer en el Bauhaus,
donde el espacio no es solamente un medio, sino que también es la materialización de una teoría. Y este trabajo lo cita porque le interesa hablar de estos artistas performáticos de los años 60 que buscaban activar los estímulos sensoriales y los quiere oponer justamente a estos otros artistas, que fueron artistas visuales, más del arte conceptual, que buscaban diseñar espacios que fueran más fríos, que redujeran, digamos, los límites espaciales a figuras tan simples como un cubo o muy semejantes a un cubo, y que restringieran entonces la percepción física y visual a los estímulos más leves posibles. ¿Cuál es la paradoja, no? Lo ideal y lo real son complementarios. Y acá Yumi utiliza nuevamente la expresión naturaleza, pero habla de la naturaleza de la arquitectura, ¿no? Y va a decir que la arquitectura, su condición natural, es la del ser conflictiva, la de contener este conflicto entre el concepto y el lenguaje, pero también el acontecimiento. A diferencia de la pirámide de la razón, los rincones, nos va a decir de la experiencia, son como un laberinto donde las sensaciones y los sentimientos se realzan, pero donde no podemos tener una visión general que nos ofrezca una pista de por dónde salir, ¿no? Nos va a traer como esta imagen eh, del mito griego, ¿no? Donde Ícaro necesitó construir unas alas para poder salir del laberinto en el que estaba encerrado, y aún así no pudo alcanzar una visión global de su forma porque cuando quiso llegar al sol se cayó. Entonces, nos va a decir Yumi, el laberinto nunca se puede ver en su totalidad ni se puede expresar. La cima de la pirámide es inalcanzable. Acá les traigo las imágenes de un proyecto para el Parque de la Villette del propio Yumi, donde de algún modo él juega con esta dialéctica entre la pirámide y el laberinto, porque él proyecta un sistema racional conformado por una retícula de puntos que le dan estructura regular y sin jerarquías a una superficie muy extensa. Y por otro lado, en cada uno de esos puntos localiza, digamos, una instalación pequeña que denomina folie. Esto, bueno, se puede traducir como capricho, locura o algo así, y que él mismo dice que son como injertos donde se puede acceder a una noción más temporal ligada a la experiencia real, ¿no? El juego racional del lenguaje, por un lado, y la experiencia de los sentidos por el otro. La pirámide, la desmaterialización de la arquitectura y la experiencia sensual son complementarias y paralelas, va a decir Yumi. Acá podemos ver el proyecto construido y un detalle más claro de la posición y de la distribución de estas polis en el parque. Yumi vuelve a la idea de que la necesidad de la arquitectura es su no necesidad, ¿no? Más que un suplemento artístico, como decía Hegel, o también que una justificación cultural para manipulaciones externas a ella, como sociales, financieras, etcétera. La arquitectura no es muy distinta a los fuegos artificiales, porque son como apariciones empíricas. Y citando a Adorno, nos va a decir que producen un deleite que no puede ser ni vendido ni comprado, que no tiene valor de cambio. Por lo tanto, el rol de la arquitectura no está definido por la sociedad. Yumi cree que la arquitectura tiene que definirse a sí misma. No se puede experimentar al mismo tiempo que pensar que experimentamos. La teoría y la praxis pueden ser dialécticas entre sí, pero en el espacio, la traducción del concepto, superar la abstracción en la realidad,
implica disolver esa dialéctica. Siempre falta algo, ya sea realidad o concepto. Rumi dice que estamos condenados al laberinto y no podemos salir de él y ver la totalidad. Entonces el laberinto no puede ser dominado. Por otra parte, la pirámide es un análisis del objeto arquitectónico, es la descomposición de su forma y de sus elementos, y no se relaciona con la experiencia del sujeto. Yumi dice que solo al reconocer la regla arquitectónica, acaba de usar este término de regla, pero que mm, significaría algo así como el principio ordenador, que este sí es conceptual y es mental, el sujeto que habita el espacio alcanzará la profundidad, ¿no? de la experiencia y de su sensualidad. Por eso propone que para poder pensar críticamente, la arquitectura necesita reconocer que tiene un campo específico de conocimiento y un sistema relativamente autónomo de formas, de reglas y de operaciones. Al mismo tiempo, esa misma arquitectura solo existe y adquiere sentido al materializarse en el mundo social, donde necesariamente se ve atravesada por los usos, por ideologías, las instituciones, los programas. Rumi dice que esta dualidad, que en principio es irresoluble, podría tener un escape, y acá es una propuesta de cierre que nos da en el texto, y es que la solución de la paradoja podría ser la mezcla imaginaria del principio ordenador, de la arquitectura, de su concepto, con la experiencia del placer. Es la imaginación, entendida como experiencia interior a través de la definición de Bataille, la que podría constituir el único medio para trascender esta dualidad.